Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta. En esta ocasión vamos hasta Chicago. Hace 90 años Estados Unidos abolió la ley seca, un periodo de 13 años durante el cual los estadounidenses tenían prohibido comercializar y consumir alcohol. Introducida inicialmente por el presidente Woodrow Wilson para frenar el alcoholismo, la prohibición condujo en realidad a la creación de miles de bares clandestinos por todo el país y alimentó el crimen organizado. Chicago se convirtió entonces en el centro del contrabando y la mafia en Estados Unidos. Nombres como el de Bugs Moran, John Dillinger y especialmente Al Capone crearon terror en la época y pasaron a la historia del país. Pero ¿cómo aceptaron los estadounidenses semejantes leyes? ¿Cómo vivía la sociedad de la época y qué queda todavía de ella? Pues esta es la historia de la época de la prohibición. Nos reuniremos en algún lugar de Kentucky, al pie de los Apalaches, en una destilería clandestina. Vamos, te enseñaré algo antes de empezar. Se trata de Jacob, no de su verdadero nombre. Quería permanecer anónimo porque destilar su propio brandy está estrictamente prohibido en Estados Unidos. Este barril perteneció a mi tío abuelo, un verdadero moonshiner. Moonshiner significa destilador clandestino de alcohol ilegal. Este famoso alcohol de maíz lo elaboran los habitantes de las montañas, conocidos coloquialmente como hillbillies. Mi padre lo hacía, su padre lo hacía, y el padre de su padre lo hacía. Se remonta al menos hasta donde nos cuenta nuestra familia. Este saber hacer, transmitido de generación en generación, se hizo indispensable durante la ley seca. Este periodo de 13 años, durante el cual estaba prohibido vender, fabricar o transportar alcohol en Estados Unidos. En el pasado, los moonshiner podían ser delatados por el sonido y el olor, porque cuando la mezcla fermenta hace burbujas, y si no hay ruido alrededor, se pueden oír las burbujas. Cuando mi abuelo era joven, vivía con mi abuela en una pequeña cabaña donde guardaban los barriles. Un día, mientras sus barriles fermentaban y él cortaba leña, llegó el recaudador de impuestos y preguntó si había oído hablar de un moonshiner en la zona. Mi abuelo le contestó que no, pero si el hombre hubiera ido a su casa, lo habría pillado. Para hacer moonshine se necesita maíz, azúcar, levadura, mucha agua y sobre todo paciencia. Una vez lista la mezcla, debe fermentar durante 15 días antes de ser destilada. Ahora está listo para descansar. El moonshine se hizo famoso durante la ley seca, pero su práctica se remonta al siglo XVII. Los agricultores utilizaban las semillas sobrantes de sus cosechas para fabricar alcohol y comercializarlo. Y para evitar el impuesto sobre las ventas, en zonas rurales ya se destilaba a la luz de la luna, moonshine. Es una práctica que los colonos trajeron a Estados Unidos desde el viejo continente. Formaba parte de las tradiciones, estaba ahí antes de la ley seca y ha sobrevivido. En cualquier caso, la prohibición sigue siendo la idea de un gobierno que quería imponerle a la gente lo que debía o no debía hacer, lo que podía o no podía hacer. La prohibición marcó el advenimiento del crimen organizado. El tráfico del alcohol no tardó en convertirse en una de las industrias más peligrosas y lucrativas del país. En aquella época, Chicago era el centro del contrabando, una época que hizo famosa a la ciudad y que aún hoy atrae a los turistas. Bienvenidos al Chicago Prohibition Tour. Mi nombre es Jonathan. Soy uno de los fundadores de este tour, así que están en buenas manos. Jonathan Porter es historiador y guía desde hace 12 años y conoce cada rincón de los bares clandestinos secretos de Chicago. ¿Cómo se encuentran los bares clandestinos? Pues bien, al igual que los burdeles, se indican con la luz roja. Los bares clandestinos muestran una luz verde o una puerta, baldosa o placa verde. Probablemente esté pensando que si la gente está bebiendo en la planta baja y está indicado con una señal verde, no hay nada anónimo en ello. Los policías deben saberlo. Y sí, lo saben. La mayoría de las veces incluso les pagan muy bien para que finjan no ver estos bares clandestinos.
En aquella época, Chicago tenía entre 10.000 y 20.000 bares clandestinos, la gran mayoría de los cuales dependían de la mafia irlandesa e italiana. Era la época de los gángster, cuando los nombres de Bugs Moran, John Dillinger y sobre todo Al Capone revivaban el terror. Estamos en uno de los bares clandestinos que controlaba Capone. Él no era el dueño, pero hizo un trato con los propietarios. Ustedes nos dejan usar su bar y nosotros ponemos la bebida, los juegos, el entretenimiento y la protección. Seguro que algún día te detienen. Pero no te preocupes, pagaremos tu fianza y cuidaremos de tu familia, siempre que no digas nada. El dinero que vas a ganar merece con creces el riesgo. Al Capone y su banda Chicago Outfit amasaron fortunas durante la ley seca. En 1927, la Fiscalía estadounidense estimó las ganancias de la organización en $105 millones. Si Chicago está tan profundamente vinculada a la ley seca, es también porque en aquella época era una encrucijada. Todos los ferrocarriles pasaban por Chicago. Conseguías llevar tu alcohol a Chicago. Tenías garantizada la exportación al resto del país. En concreto, el alcohol se transporta en túneles. Chicago se convierte en la capital estadounidense de la delincuencia. Es una locura imaginar que en un país tan grande hayan intentado prohibir el alcohol cuando es algo que la gente disfruta. La prohibición entró en vigor en 1920, pero pasaron 3 años antes de que se aplicara realmente. Por ello, los más pudientes tienen sus reservas, ya que, aunque la ley prohíbe la venta y producción de alcohol, no prohíbe su posesión o consumo. Por tanto, es perfectamente legal beber vino de su propia bodega o club privado. Este lugar estaba reservado para la élite de Chicago. Los miembros de este club eran los que mandaban. Nadie iba a venir a comprobar de dónde procedía su bebida. Fíjese en la opulencia de este lugar. Subrayo esto para mostrarte la diferencia entre ricos y pobres. La gente normal tenía que pasar por los bares subterráneos y los antros de juego de los gángsters, que de todas formas debían ser mucho más divertidos. Pero la cuestión es que si tenías dinero durante la ley seca, llevabas la misma vida que antes nada cambiaba por ti. El alcohol clandestino se corta a veces con metanol o aguarrás, dejando a miles de personas ciegas o paralíticas, cuando no muertas. Prohibir estrictamente el alcohol ha dado rienda suelta a los delincuentes, lo que en última instancia lo ha hecho más peligroso para la sociedad. En general, creo que la prohibición no funciona, pero regular el consumo mediante la legislación sí, y esta época nos ha dado leyes que han ayudado a limitar los efectos nocivos del alcohol. En aquella época había unas 300.000 tabernas en todo el país. Por término medio, un hombre bebe 9,5 litros de licor al año, lo que equivale a 13 vasos a la semana. El alcoholismo está muy extendido, al igual que la violencia doméstica. Así que fueron las mujeres las primeras en hacer campaña a favor de la prohibición. Los hombres se gastaban el sueldo en la taberna y no quedaba dinero para alimentar a la familia. Las mujeres se arrodillaban ante las tabernas y rezaban para que las cerraran. Estamos en Maryland, donde Bonnie Galadora es presidenta de la WCTU, la Unión de Mujeres Cristianas Moderadas, una organización de 150 años dirigida por la feminista Frances Willard. Frances Willard, esa es ella en esta foto, hizo campaña a favor del sufragio femenino, algo muy controvertido en aquella época, incluso dentro de nuestra asociación. Pero su argumento se basaba en la idea de que sí podíamos votar, podríamos aprobar la prohibición. El sindicato aún tiene representantes en 28 estados cuyas convicciones están intactas. Estamos a favor de la abstinencia total, que debe aplicarse a todo lo que pueda ser peligroso, del mismo modo que lo saludable, como los alimentos, deben consumirse con moderación. Creemos que nuestros cuerpos son templos de Dios, por lo que debemos honrarlos manteniéndolos sanos. En concreto, Bonnie hizo campaña para preservar los llamados condados secos de Maryland, donde el gobierno local prohíbe total o parcialmente la venta de alcohol. Esas son fotos de las campañas que hicimos para mantener Damasco seco. Ganamos 2 veces, pero por desgracia, en la tercera hubo nuevos votantes y perdimos. La ciudad se mojó. Tras 1933 y el fin de la prohibición nacional, la cuestión de la regulación del alcohol se dejó en manos de los estados, algunos de los cuales autorizaron a los tribunales locales a pronunciarse al respecto. Maryland ya no tiene condados secos,
pero en el que vive Bonnie funciona según lo que se conoce como modelo de control. Nuestras tiendas de licores están gestionadas por el gobierno del condado de Montgomery, quien es el distribuidor de todas las ventas de licores, incluyendo cerveza, vino y licores fuertes. Por tanto, el alcohol solo se vende en tiendas especializadas, pero no en supermercados. Verás, aquí estamos en Jan. Hay todo tipo de bebidas, pero no alcohol. Nuestros supermercados no venden alcohol. Es muy bueno que los alcohólicos o las personas que simplemente podrían caer en la tentación no tengan el alcohol delante de sus narices. Quizá no delante de sus narices, pero sí al lado. A solo 20 metros hay una licorería. El hecho de tener que caminar un poco más hace las cosas menos convenientes. Un arcaísmo legislativo que podría considerarse un poco hipócrita, y eso a veces lleva a situaciones graciosas. En Tennessee, el condado de Moore sigue siendo seco, pero alberga la destilería más antigua de Estados Unidos, la destilería Jack Daniels, donde Chris Fletcher es el maestro destilador. No se puede comprar vino o licores ni pedirlos en un bar o restaurante. El único lugar donde se puede comprar una botella es en nuestra tienda de recuerdos aquí en la finca de la destilería. El Estado nos permite vender nuestro whisky porque se hace aquí, pero esa es la única excepción en el condado. Puede sonar así de restrictivo, pero basta con coger el coche y conducir hasta una de las ciudades vecinas que son todas ciudades húmedas. Jack Daniels empezó a fabricar whisky en 1866, pero la destilería no sobrevivió a la ley seca. Solo hasta 1938 reanudó su actividad, 5 años después del fin de la prohibición federal de la producción y venta de alcohol. Después de la ley seca, era obligatorio que un agente federal estuviera en el lugar las 24 horas del día. Así fue hasta los años 80, cuando se relajó la normativa. Siempre hay inspecciones fiscales. Los agentes vienen a comprobar las cantidades de semillas que compramos, las cantidades de whisky que producimos y si pagamos nuestros impuestos por este whisky. El dinero generado por los impuestos sobre el alcohol fue la principal razón por la que Franklin Roosevelt derogó la ley seca en 1933. En aquella época, Estados Unidos luchaba por recuperarse de la Gran Depresión y vio en el alcohol una forma de aumentar los ingresos del Estado. El impuesto federal sobre bebidas alcohólicas que pagamos es de $13,5 por 3 litros 7. Aquí producimos más de 370,000 litros al día. Esto significa millones de litros de whisky al año. Puede hacer los cálculos. Esos son muchos ingresos para el gobierno federal. Así que me sorprendería que hubiera una nueva prohibición. Ahora se puede comprar alcohol en casi cualquier lugar de Estados Unidos, pero eso no impide que Jacob, el moonshiner de Kentucky, elabore cada año su propio moonshine. Puedes ir a la licorería y comprar una botella que dice Moonshine. Yo nunca la he probado. No sé si lo es o no. No tengo ni idea de lo que le ponen, pero sé exactamente lo que sale de ahí y lo que bebo. Jacob destila su mezcla de maíz fermentado en este alambique casero. El licor se calienta a 87 grados en una cuba de acero y luego se evapora en un condensador. Este recorrido debería permitir hacer todas las fiestas del año y seguir teniendo reservas y sin gastar un céntimo. Ahora tenemos unos 83 litros y cuando se destile tendremos 40 litros. El moonshine tiene un simbolismo muy americano de independencia, la manera de Jacob de decirle al gobierno que no puede quitarle su libertad. Solo hay que llenar los tarros y beber. Ya está listo. Hay libertad en el moonshine, porque nadie puede obligarme a pagarlo. No necesito comprarlo.
Sé cómo hacerlo y dónde encontrarlo. También hay un sentimiento de orgullo por hacer parte de esto. La prohibición fue probablemente la ley más impopular vigente en Estados Unidos. Aunque creó un mercado negro, también contribuyó a reducir el consumo de alcohol y las enfermedades relacionadas. El alcohol mata a 140.000 personas al año en Estados Unidos, más que el fentanilo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Boleto de Vuelta desde Estados Unidos. En esta emisión hemos ido hasta Chicago 90 años después de la abolición de la ley seca. Recuerden que pueden ver además esta edición y todas las anteriores de Boleto de Vuelta en nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.